Hola, muy buenos días a todos y todas. Soy Amy Casper de la Reserva de Acción Climática. Vamos a esperar un par de minutos más para que los demás participantes puedan juntar. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bienvenida de nuevo a la tercera reunión del Grupo de Trabajo para la Actualización del Protocolo Forestal para México. Soy Amy Kessler, director de Operaciones de América Latina de la Reserva de Acción Climática. Pues muy bien, creo que ya podemos iniciar. Creo que todos los miembros del grupo de trabajo, como siempre, deberían tener la habilidad de participar activamente durante la reunión. Siempre pídales que se mantengan en silencio a menos que o hasta que quieran hablar. Y siempre haremos y responderemos a preguntas a lo largo de la sesión. Todos los demás asistentes o observadores están en modo de solo escucha. Los observadores pueden enviar preguntas en el cuadro de preguntas de GoToWebinar. Y también para los miembros del grupo de trabajo, les recordamos si pueden enviar sus chats y comentarios en el chat a modo de para que toda la audiencia puede verlo, ¿verdad? Así que si se puede enviarlo a toda la audiencia para que también los otros asistentes puedan ver los chats. Bueno, haremos un seguimiento por correo electrónico para responder cualquier pregunta que no se haya abordado durante la reunión y las diapositivas y una grabación de la presentación se publicarán en línea. Muy bien, pues muy brevemente vamos a revisar el proceso de nuevo y de ahí pues vamos a iniciar con la sección de protocolo que estamos abordando hoy, lo que tiene que ver con el inventario forestal. Y estos, principalmente estos dos puntos, la inclusión de estratificación y pues unas consideraciones de la metodología estandarizada del inventario intensivo. A fin, si tenemos tiempo, siempre podemos tener una discusión abierta y después discutir los próximos pasos. Así que muy bien, de nuevo soy Amy Kessler. Hoy estoy acompañada por mi colega Aurelia Casarubias, quien es una asociada del equipo de analítica. Y también John Mimical no está aquí hoy, creo, pero también consultamos con John Mimical, quien es el director asociado del equipo forestal de la reserva. Y también, pues en este proceso de la actualización, estamos consultando con Alberto Ramírez. Y de hecho, también para esta sección, aunque su nombre no está aquí, también consultamos con John Nickerson. Muy bien, sí que el proceso, como hemos discutido en las reuniones anteriores, el
objetivo de la actualización es para proporcionar las mejores prácticas para la contabilidad de gases de efecto invernadero, alineado con las leyes, normas y condiciones de México, con el fin de generar toneladas de reserva climática o los CRTs, los créditos de compensación, para los dueños forestales de México. Siempre cumplir con los criterios de compensación de alta calidad y los principios de la reserva, aprovechar las lecciones aprendidas de la implementación del protocolo en los últimos 10 años, tecnologías emergentes, avances aplicables a otros protocolos, etc. Y solicitar e incorporar la retroalimentación de las partes interesadas de expertos. Aquí está el cronograma. Hoy es la reunión sobre el inventario forestal. Ya tuvimos las primeras 2 reuniones que tienen que ver con el tema de permanencia y las salvaguardas sociales y unos criterios de elegibilidad. De ahí todavía faltan las reuniones para hablar sobre manglar y selva y adicionalidad. Después tenemos un tiempo para desarrollo de protocolo. En este tiempo de desarrollo de protocolo también esperamos compartir una versión, un borrador de protocolo con el grupo de trabajo y después publicaremos un borrador para el periodo de comentarios públicos y al fin presentaremos la versión final para la Junta Directiva de la Reserva para su aprobación. Muy bien, entonces, como mencioné, hoy vamos a hablar sobre los temas del inventario forestal. Primero, solamente para recordarnos, los áreas de actividad son áreas explícitas dentro del área de proyecto, donde se realizan actividades definidas que conllevan a un aumento cuantificable de reservas de carbono en comparación con la línea de base. Las áreas de actividad no tienen que ser contiguas. Nuevas áreas de actividad pueden añadirse al proyecto a través del tiempo y no puede existir conflictos, ¿verdad?, sobre la titularidad de la tierra en las áreas de actividad. También para recordarnos en el protocolo actual, ¿verdad?, pues se deben cuantificar los reservas de carbono dentro de las áreas de actividad. Hay diferentes tipos de metodologías según los tipos de actividad. Así que para actividades de manejo forestal mejorado, restauración, reforestación y bosques urbanos grandes, deben de tener un inventario forestal en campo, ¿verdad? Así que tienen que instalar las parcelas en campo y hacer sus mediciones en campo utilizando la metodología estandarizada del inventario intensivo, así lo llamamos en el protocolo. De ahí, las otras actividades como agroforestería y bosques urbanos pequeños tienen la opción de utilizar una metodología de, ¿cómo se llama? Cobertura forestal, perdón. La metodología de cobertura forestal, lo cual utiliza imágenes satelitales, ¿verdad? Así que hoy vamos a enfocar en la metodología intensiva, lo cual implica las mediciones en campo. Ok, creo que al fin de la reunión anterior iniciamos esta discusión, así que hoy vamos a seguir un poco más con la discusión y un poco más sobre pues los lineamientos que ya estamos considerando. Entonces, como discutimos, una consideración muy importante es asegurar que no hay ningún tipo de manipulación de los requisitos de áreas de actividad. Por ejemplo, pues de vincular su área de actividad con la rotación de rodales cosechados, ¿verdad? Así que eso no normalmente sería considerado una actividad decenal. Si fuera solamente establecer su área de actividad con la rotación de un rodal que ya, pues, ya existía. Entonces tenemos que asegurar que realmente se incluye el área pues en el área de actividad se incluye acciones adicionales. Entonces, consideramos que sería importante de incluir todo el área bajo de un programa de manejo como su área de actividad. Voy a hablar un poco más, así que para explicar un poco más,
Pues bueno, la intención de alinear las áreas de actividad de manejo forestal mejorado es representar el área bajo el programa de manejo forestal para abordar problemas de adicionalidad. Por ejemplo, pues que todo crecimiento en el área bajo el programa de manejo puede ser cosechado. Así se basa en el análisis de adicionalidad para esas actividades de manejo forestal mejorado, ¿verdad? Que básicamente bajo de su programa de manejo, pues todo el crecimiento sería en riesgo, porque podría cortarlo, ¿verdad? Así que el crecimiento que se mantiene es adicional. Pero si no se incluye todo el área bajo el programa de manejo, posiblemente podría como ya manipularlo un poco, ¿verdad? Entonces estamos intentando evitar este asunto o evitar la percepción de esto. Entonces, si tan solo una porción del área de programa de manejo forestal se selecciona para la inclusión en el área de actividad, la selección intencionada de rodales, en su mayoría más jóvenes, memoria esta intención a la suposición subyacente de que una cantidad proporcional de rodales dentro del área de actividad estaría en condiciones adecuadas para la cosecha a lo largo del tiempo. No habría una expectativa realista de que esos rodales podrían ser sujetos de cosecha durante algún tiempo. Entonces, para prevenir esto, los proyectos deberían tener dos opciones, ¿verdad? Eso es lo que estamos considerando. Eso es la propuesta. Incluir el área entera bajo el programa de manejo forestal como el área de actividad. Durante la reunión anterior, Jesús Morales mencionó que pues para unos proyectos eso podría ser difícil, ya que en unos casos su programa de manejo es muy largo y podría ser complicado, ¿verdad? Según su esquema de desarrollar su proyecto. Entonces, tenemos también una alternativa. Incluir solo una porción del área bajo del programa de manejo forestal como área de actividad, pero esa porción debe reflejar la variabilidad relevante del área del programa de manejo forestal con respecto a diversidad de especies, tipo de bosque, tamaño de los árboles, edad del rodal y cobertura de copa o densidad. Aquí en la tabla es un ejemplo, pues solamente un ejemplo para visualizarlo. Podría ver como los porcentajes de cada característica del rodal en la integridad de su programa de manejo forestal y de ahí comparándolo con lo cual está incluido en su área de actividad. Así que puede ver aquí en este ejemplo que no es exactamente igual, pues creo que tendríamos que prometer un umbral de diferencia, ¿verdad? Pero que requerimos que tendría que cumplir con aquí como más o menos 5% de lo que está establecido en su programa de manejo. Entonces, esas serían las dos propuestas para dirigir la posible problema o percepción de problema de adicionalidad con los proyectos de manejo forestal mejorado. Entonces, de ahí, creo que los demás diapositivas tienen que ver con la inclusión de estratificación. Entonces, también pues entendemos que en algunos casos proyectos muy grandes o que pues tienen un programa de manejo muy grande, si fuera a tener que incluir todo su programa de manejo forestal bajo de un área de actividad, posiblemente van a buscar de estratificar de diferente manera. Ahorita hay proyectos que están básicamente intentando de estratificar a través de establecer varias áreas de actividades. Y bueno, creo que la inclusión de estratificación directamente sería la mejor manera para dirigir o para solucionar, pues, básicamente de reducir el número de parcelas requeridas, ¿verdad? Eso es lo que se busca por estratificación. Entonces, los inventarios para ya establecer lo cual está incluido en el protocolo actual, ¿verdad? Los inventarios para áreas de actividad individuales se basan en el promedio único de reservas de carbono. El error de muestreo único se representa la variabilidad en toda el área de actividad.
deducción de confianza basada en el error de muestreo, relacionada con el error de muestreo esperado. Entonces aquí está establecido ahorita, pues se establece su error de muestreo en su área de actividad y ya se recibe una deducción según su error de muestreo esperado y su error de muestreo actual en su área de actividad. Ok, para la certificación, la propuesta para permitir la certificación de inventarios, básicamente los inventarios de áreas de actividad individuales están basados en un promedio ponderado de reservas de carbono. Un solo error de muestreo representa la variabilidad dentro de cada estrato combinado en todos los estratos. Y la deducción de confianza será basada en un error de muestreo certificada por área de actividad en relación con error de muestreo esperado. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor de aprobarme en cualquier momento, ¿verdad? Como siempre. Ok, seguimos. Nuestra postura es que tiene sentido, pero tal vez por falta de entendimiento, digamos, agradeceríamos un poco más de elaboración. ¿De cuál punto? De esta nueva propuesta. O sea, en general, digamos, por lo que escuchamos, tiene todo el sentido que se siga adelante de esta manera, pero quisiera preguntarte si pudiéramos pasar, o si pudieras explicarnos un poquito más cómo se vería esto ya a nivel campo o a nivel tratamiento de un proyecto en particular, solamente para entender que estamos exactamente en el mismo canal de lo que esto quiere decir. De acuerdo, sí. Ok, todavía tenemos un poco más. Pero no sé, hasta ahorita hay una pregunta sobre bueno, tal vez seguimos y al fin hacemos más preguntas para ver si solucionamos o contestamos a cualquier pregunta. Primero, pues la propuesta sería que no sería requerido, así que no tendría que certificar su proyecto si no se considera necesario, ¿verdad? Es solamente una opción para reducir costos, posiblemente si se considera favorable. Entonces, básicamente podría ayudar al proyecto a lograr el error de muestreo esperado, especialmente si los reservas de carbono varían considerablemente dentro del área de actividad, ¿verdad? Podría simplificar la verificación y posiblemente bajar sus costos por diferentes razones. Podría permitir mayor flexibilidad para manejar dentro de un área de actividad sencilla, especialmente las áreas de actividad más grandes. Si las condiciones cambiantes de rodales en partes del área de actividad podrían de alguna manera ser evitadas para prevenir un incremento en el error de muestreo y la resultante deducción de confianza. De otro lado, podría implicar trabajo o costos adicionales para el manejo continuo de la certificación, ¿verdad? Se incluirá orientación con respecto a la metodología del inventario en el apéndice B del protocolo forestal para México. Es decir, que pues por supuesto vamos a incluir más orientación o es solamente para presentar un concepto un poco más general que es la propuesta, ¿verdad? Que es la propuesta y el razón para la propuesta. Y escuchar sus opiniones, por supuesto. De ahí también se incluirá orientación y limitaciones para la verificación de la certificación. Pues, por ejemplo, si solamente se verifica durante verificaciones en sitio o qué tan frecuentemente tendría que verificar la certificación, etc. Entonces, estamos considerando que sí, verificadores tendrían que verificar la certificación, pero cómo podemos establecer la orientación y limitaciones con respecto a la verificación de certificación. También tendremos que incluir ajustes a los requisitos de muestreo secuencial para la verificación para abordar los áreas de actividad que están certificados, incluyendo los proyectos que tienen múltiples áreas de actividad. Muy bien. Donde la área de actividad está certificado, el dueño forestal deberá
describir en el reporte de proyecto los directrices que se utilizan para certificación. Usualmente, decisiones de certificación tradicional son basadas en composición de especies, DAP, altura y densidad. Y es importante que las reglas de certificación de la área de actividad sean relevantes al muestreo de carbono forestal. Es decir, como no deberían ser iguales a lo que se utiliza para su programa de manejo, ¿verdad? Eso sería, pues, para diferentes razones, ¿verdad? A propósito de certificación aquí sería para propósito del proyecto de carbono. Y también recomendaríamos que se limita los estratos, así que sería nuestra recomendación que no se complica mucho, que solamente si fuera a incluir certificación, solamente se incluya 2, 3 estratos, ¿verdad? No se complica mucho, porque también implica manejo a lo largo del proyecto. Debe ser incluido un mapa de estratos forestales y el tamaño poligonal mínimo a que se aplica la certificación en las reglas de certificación en el reporte de proyecto. También debe incluir los directrices de proceso para actualizar los estratos forestales para eventos de disturbio y de crecimiento. Muy bien, eso es para certificación, eso es lo que tenemos al momento. Como mencioné, vamos a compartir un borrador de protocolo con ustedes en un tiempo, ya con los elementos directamente en el protocolo, pero ahorita solamente quisiéramos presentar los conceptos y escuchar cualquier opinión, comentario o pregunta con respecto a la propuesta. Hola, Amy, buenos días. Rosendo Pérez Hola. de la ICIC. Hola. ¿No nos podrías dar un poquito más de antecedentes acerca de por qué la decisión de la reserva de estratificar la vegetación, Amy? Entiendo que ayuda a los proyectos más grandes, sobre todo aquellos que tienen por ahí de 10,000 hectáreas o más, pero ¿qué va a pasar con los proyectos pequeños que no tengan, por ejemplo, 5,000 hectáreas, ¿no? No sé si la reserva esté pensando en una opción para esos proyectos, porque al menos a mí se me hace demasiado trabajo adicional para proyectos de menos de 5,000 hectáreas. Por supuesto, siempre sería opcional, así que siempre podría seguir manejando sus proyectos iguales a lo que han hecho hasta la fecha. Es solamente ya para incluir una opción para los proyectos más grandes. En particular, ya que estamos requiriendo que tendría que incluir todo el área bajo de su programa de manejo en su área de actividad o una proporción con las diferentes características iguales a lo que está establecido en su programa de manejo. Es por eso que estamos considerando que sería bueno de dar la opción, pero como digo, es totalmente una opción, así que no tendría que certificar si no lo ve beneficiario para su proyecto. No sé si esto contesta su pregunta o todavía tiene una consideración al respecto. Contesta la pregunta, pero sí creo que sería necesario ver la metodología que están proponiendo para realizar la certificación, pero entiendo que eso viene en el protocolo, ¿no? Sí, y también creo que bueno, la manera que también lo estamos considerando es que también, pues, unas decisiones de la certificación sería, pues, decisiones del dueño forestal y el desarrollador del proyecto, ¿verdad? Así que creo que vamos a incluir lineamientos, sí, pero también hay unas cosas que vamos a dejar como las decisiones de certificación para el dueño forestal y desarrollador del proyecto. Ok, Jamie, muchas gracias. Charlie, si tiene algún otro comentario, a favor de enviármelo por correo. Si piensas que hay... Sí, gracias. Creo que alguien más iba a hablar. Sí, yo, Amy Jesús, de Bioforestal. Hola, Yo tenía, Jesús. bueno, yo tenía una pregunta en cuanto al error. Creo que, bueno, en esta propuesta de hacer los estratos, cada estrato tendría que cumplir el 5% de error, o de lo contrario tendría que hacerse alguna deducción, ¿no? ¿Es correcto? No. La deducción de confianza sería basada en el error de muestra certificada por área de actividad. Así que solamente hay un error de muestra esperado para su área de actividad.
pero el error demostrado representa la variabilidad dentro de cada estrato combinado en todos los estratos. Ok. Entonces habría una tablita como la hay de la tabla que tiene los proyectos de diferentes áreas de actividad, el error, bueno, el error permitido, también sería una tabla similar para la cantidad de estratos que tenga el proyecto. No, solamente su área de actividad tiene un error demostrado, pues, entonces los inventarios de área de actividad individuales están basados en un promedio ponderado de reservas de carbono. Entonces su error demostrado esperado es por área de actividad y no solamente se cambia con lo mismo, inclusión de diferentes áreas de actividades o agregación. Ok. Ajá. Sí, entonces sería en función del número de áreas de actividad como se ha manejado. Sí, el error demostrado esperado es solamente por el número de áreas de actividad. Ok, de acuerdo. Sí, era la duda que tenía también. Ok. Amy. No, Sí. Amy, un comentario. Hola, Germánico. Hola, adelante. Hola, Amy. Bueno, comentar sobre los aspectos que has planteado de primero lo de la propuesta de que entiendo que ustedes preferentemente quisieran que los programas de manejo todos entraran a toda la superficie bajo manejo de cada predio y entrar a un proyecto. Y eso es deseable para todos porque realmente un programa de manejo que coincida con un proyecto de carbono en todas las superficies es muy bueno. Solo que en predios, habrá muchos predios que van a tener limitantes de financiamiento. Nada más por poner el ejemplo, estamos desarrollando el proyecto elegido El Largo, ¿no? Que tiene 150,000 hectáreas bajo manejo, y entonces el financiamiento que se requiere para incorporar toda la superficie, pues en un primer momento seguramente se les puede complicar, ¿no? a ejidos de este tamaño. Entonces la opción que se presenta de decir, bueno, si no se puede toda la superficie, entonces debería ser una superficie representativa. Pero en esos casos podría haber en los ejidos, bajo esa superficie representativa, pues igual una complicación, porque en ejidos grandes el poder incluir superficies representativas de las diferentes condiciones, pues puede significar establecer áreas muy dispersas, ¿no? En donde pues podrían complicarse las acciones de operación y de seguimiento. No sé, algunas cuestiones podría buscarse, pero también yo veo alguna complicación en cuanto al incentivo que los ejidos pudieran generar al incorporar una superficie que tenga estas características. Te pongo un ejemplo. Un ejido va a tener un mejor incentivo para continuar incorporando las superficies que le resten si las primeras superficies le dan un buen rendimiento en términos de toneladas de carbono. Entonces, si un ejido para empezar un proyecto tiene algo de recurso y puede invertir, lo mejor para el ejido debería ser buscar las mejores áreas que pudieran representar una mejor expectativa de generar créditos de carbono, que les permitiría, ¿no?, también tener financiamiento o posibilidad de tener financiamiento para seguir incorporando superficies con menos potencial. Y eso puede ser muy común en ejidos en México, en ejidos grandes, ¿no?, en ejidos de Durango, de Chihuahua, de comunidades de Oaxaca. Entonces, yo entiendo pues esta posición de que es importante que no se manipule, ¿no?, o tratar de que no se manipule tanto la incorporación de áreas para buscar
para representar esta condición, pero también esta posibilidad de que hasta ahora hay de que los ejidos, las comunidades puedan incorporar superficies con una mejor expectativa de créditos de carbono, puede ser un buen incentivo para que continúen incorporando superficies al proyecto. Y respecto de lo de la estratificación, en la estratificación podría haber, y esto es muy importante, que abrir, yo concuerdo en que debe seguir siendo opcional, y bueno, porque puede haber condiciones de estratificación, mencionas que deben ser condiciones relevantes para justificar la estratificación, pero también podría haber algunas condiciones legales o internas. Hay ejidos que están divididos en grupos de trabajo y que los grupos de trabajo se hacen cargo de ciertas áreas de manejo. Entonces, a veces esas áreas son digamos que similares, pero están administradas por diferentes responsables. Entonces, a veces a ellos les convendría, ¿no?, tener un criterio de estratificación que les permita tener un área de actividad a un grupo y de otra área de actividad a otro grupo, aunque coincidan en términos de características silvícolas o de especies y características ecológicas, ¿no? Entonces, entiendo pues que deben ser criterios relevantes en ese sentido, pero también podría haber ese tipo de criterios. Pues serían como mis comentarios. Yo creo que sí es, en mi opinión, sí es importante pues valorar esta cuestión, porque si quedara como una condición obligatoria el que si no se mete toda el área de un programa de manejo, se deberá de meter o de incorporar áreas representativas de toda la condición de la superficie, podría terminar en un incentivo, pero negativo, ¿no?, a incorporar superficies de los ejidos y comunidades grandes. Gracias, señor. Muchas gracias, Mónico. Sí. ¿Alguien más? Sí. Sí, ¿Me escuchan? adelante, Juan Carlos, creo. Habla Osvaldo Carrillo de Perdón, Fonte. Ok, sí, adelante. Gracias. Solamente una consulta. Regresando al tema de la estratificación, desde el punto de vista metodológico, vemos bien esta propuesta porque va a ayudar a reducir el nivel de error de las estimaciones de los promedios de carbono a nivel de predio. La herramienta Calbox ya traería adecuaciones para poder incluir la información de un muestreo aleatorio estratificado. No, tendría que ser actualizado. Ok, Amy, gracias. es justo mi pregunta, mi comentario. Buenas tardes a todos, soy Juan Carlos Leiva. Es acerca de pues las modificaciones que el Calbox debería de tener para hacer el cálculo del error a nivel de toda el área de actividad cuando involucre a más de un estrato. Mi pregunta va en el sentido de si sería un cálculo proporcionado por Calbox como es hasta ahora, o sería responsabilidad de cada uno hacer ese cálculo, que estaría en función pues de los estimadores estadísticos que se vayan a utilizar, ¿verdad? Sí, creo que tendremos que actualizar CalPAS para ya incorporar la metodología de estratificación para calcular el error de muestra a nivel de área de actividad, considerando la variabilidad dentro de cada estrato. Sí, Amy, gracias. Gracias. Amy. Adelante. Hola, Alberto Ramírez. Pero creo que aquí la duda principal, Amy, es si la reserva va a dictar cómo se hacen los estratos o si
el proponente del proyecto es quien va a decir, ah, mira, yo tengo esta forma de estratificación y así como se hace con las áreas de actividad, ¿no? Tengo tal superficie y propongo 8 áreas de actividad. Entonces creo que sí, ¿no, Juan Carlos? Creo que esa es un poco también la duda, ¿no? CalBOSC tiene que actualizar, eso sí, definitivamente, y las hojas de cálculo. Pero justo esa duda, Sí. no sé si es la que tiene Juan Carlos. Sí, tienes razón, Beto. De hecho, los cambios irían más allá del CalBox. Va a ser necesario también la hoja de cálculo, que la hoja de cálculo se actualice. Y bueno, sí, se tendrían que tener lineamientos, pero efectivamente para poder estratificar el área de actividad conforme a esos lineamientos, ¿verdad? Sí, mira, justo esto que Amy acaba de poner, yo creo que nos va a explicar, va a venir en el protocolo bien descrito, pero sí es mucha responsabilidad de ustedes, ¿no? De acuerdo. Yo igual Sí, tengo un comentario. Adelante. Sí, yo creo que tal vez, a lo mejor tal vez estamos un poquito confundidos por la parte de los estratos, pero bueno, es lo que yo entendí y a lo mejor ahorita me corrigen. La parte del muestreo va a continuar siendo el cálculo del error y todo eso, como si fuera un muestreo simple aleatorio. No se va a utilizar un esquema de muestreo aleatorio estratificado. Cada estrato tendría como su error, por así decirlo, y es lo que se estaría considerando. Fue lo que yo entendí en lo que comentaba Amy, que no iba a cambiarse el diseño del muestreo, ¿no? Sino simplemente hacer estratos para ahí aplicar la parte de ya seleccionar los sitios de manera aleatoria y que fuera tratado como de manera independiente cada estrato, pero no se va a combinar como es en el caso del muestreo estratificado, que al final tenemos un error promedio, por así decirlo. Creo que eso no va a pasar. Perdón, Jesús, no, disculpa por la confusión, seguramente es mi culpa. Pero no, sí va a tener un error de muestreo promediado a nivel de área de actividad. Así que la deducción de confianza siempre se aplica por el error de muestreo esperado y el error de muestreo actual a nivel de área de actividad. ¿Verdad? La estratificación sería solo de, pues, establecer los sustratos con su nivel de carbono similar para reducir la variación dentro de los sustratos y ya después se hace el promedio para el error de muestreo esperado a nivel de área de actividad. Eso sí, Okay. así que creo que ni tendremos que modificar la hoja de cálculo. Hablando de la hoja de cálculo, no veo razón de modificarlo. Obviamente tendré que analizarlo un poco más, pero la contabilidad siempre se pasa al fin al nivel de área de actividad. Ok, de acuerdo. Entonces tendríamos un error único, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por todo el proyecto si tenemos varios estratos, ¿no? Por todo el área de actividad. Por todo el área de actividad, sí. Correcto. Alberto, y ¿tienes? comentabas un momento. Sí, Adelante. adelante. Gracias. Solamente en el tema de la definición de los estratos, bueno, la definición de los estratos, según entiendo, habría cierta flexibilidad para definir el criterio a utilizar para que nosotros mismos definamos esos estratos. Y el diseño de la muestra sería, si utilizamos los estratos, sería basado en un diseño de muestreo aleatorio estratificado y que entonces quedaría pendiente estos ajustes que comentó Juan Carlos sobre las modificaciones en la herramienta CalBox, ¿cierto? Sí, te entendí bien, creo, sí. Ajá. Okay. Si quieres repetirte. Sí, Por favor. solamente. Perdón, Amy, otra vez, Germánico.
Perdón, Michael. Perdón, Michael. Un segundito. Solo quería entender bien lo que estaba diciendo el señor de Canopy of Carbon. Gracias, Amy. Sí, solamente comentar de que la definición de los estratos, eso es algo que uno podría definir con base a algunos de los criterios que ustedes están comentando en esta presentación, como el diámetro de la altura del pecho o ciertos tipos de vegetación. Bueno, ahí está la altura, densidad de especies. Esos ya, con esos lineamientos generales, nosotros podríamos establecer nosotros podríamos establecer el estrato y con base en eso definir un tamaño muestra basado en un muestreo aleatorio estratificado. Y Correcto. con este cálculo del tamaño de muestra es que haríamos la estimación de la densidad promedio de carbono, por lo que sí sería necesario hacer las adecuaciones o ajustes en la herramienta de Calbox. Sí, correcto. Que tal vez podría agregar es que recomendaríamos que no se establecen demasiados estratos, ¿verdad? Y que se base en pues, consideración de nivel de carbono. Ok, perfecto, gracias. Tengo dos preguntitas, Amy. Tal vez solo para dar chance a, creo que fue Armánico que intentó de hablar. Ok, sí, eso no lo me deje último. chance. Exacto. Disculpa, Amy, yo también tengo unas preguntas. Perdón, Sí. Charlie, tal vez creo que Armánico es el próximo y después Mónica y después ti, Charlie. O Sí. Fernando, no sé cuál fue. Okay. Gracias, Germánico. Amy. Soy Germánico. Sí, es que entonces a mí ya me surgió esta duda de lo de los estratos. Hasta ahora, entiendo que hasta ahora un estrato es igual a un área de actividad. O sea, en términos prácticos, pues, ¿no? Si nosotros definimos un estrato por sus características ecológicas de composición de especies, promedios de altura, y esto es, hasta ahora funcionan esos estratos como un área de actividad, y por cada estrato, el criterio en el error de muestreo esperado se modifica, ¿no? El error de muestreo esperado se varía, ¿no? Por la tabla que está ahí en el Perdón, Armánico. ¿El error de muestreo esperado? entiendo que si Armánico, no sé si soy yo, pero estás cortando. Sí se corta la voz de Germánico. Ajá. Armánico, tal vez si quieres escribir tu pregunta o comentario, podemos leerlo, pero está cortando. Pero de lo que yo escuché, solo de clarificar que el error de muestreo esperado sigue a nivel de área de que actividad. esto sería diferente en este caso, o sea, ya no se considera de actividad de estratos, o sea, con Armánico, no sé si alcancé se Armánico, está perdiendo la conexión. sí, está perdiendo la conexión. Perdón, no te escuché bien. Si quieres escribir tu comentario o pregunta, con gusto podemos contestar por el chat. Disculpa. Tal vez seguimos con la próxima persona. Creo que no sé si fue Mónica o fue Julia. Tal vez fue Julia. O Mónica. Mónica. Ok, aquí está Mónica. ¿Mónica? Sí, fue Mónica de la Fundación San Crisanto. Dos cositas de mí. Ok, por lo que entendí, lo que veo, me parece esto de la estratificación, solo para ejemplificar, no sé qué tan útil sea, pero por ejemplo, nosotros que tenemos este proyecto de manglar, es el mismo bosque, es un mismo área de actividad manglar, pero nosotros tendríamos dos estratos, manglar alto y manglar chaparro, como la definición dice. Nosotros tenemos que definir nuestro bosque y conocerlo bien para explicarle acá por qué estamos estratificando. Y me parece igual, o creo que si estoy entendiendo, va a ser más beneficioso, porque
entiendo que el error de muestreo del área de actividad, entonces sería un promedio de los errores de muestreo de cada estrato. Entonces ya tendríamos 2, por ejemplo. Entonces, si estoy entendiendo la parte estadística y en cómo va a afectar de hecho, cómo no va a afectar exactamente el área de actividad, no va a afectar, o sea, no va a cambiar nada. Simplemente, bueno, ayudaría a disminuir el error, porque no es lo mismo el carbono de un estrato o de otro estrato. Y puedo ver la ayuda. Y mi última pregunta es si esto es solo para bosques con plan de manejo o está bien como apliqué el ejemplo al caso de los proyectos de Yucatán de manglar. Esto de los estratos y el principio que estás explicando, Amy. Gracias, Mónica, y creo que lo explicaste mejor que yo, así que gracias. Y pues no, creo que podría aplicarse para cualquier área de actividad que utiliza la metodología estandarizada del inventario intensivo, las mediciones en campo. Así que manejo fuerza mejorado, restauración, lo cual es, los proyectos de carbono son proyectos de restauración, principalmente, y reforestación, ¿verdad? Y de ahí los demás siempre tienen, perdón, y bosques urbanos grandes. Y de ahí los demás siempre tienen la opción de utilizar esta metodología o la otra metodología de cobertura de copa. Vale, ok. Entonces, nada más era clarificar. Gracias, Amy. Gracias a ti. Ok, de ahí, uy, no sé si perdí el orden. Ah, creo que Fernando fue. Y después Julia. O tal vez perdimos Fernando. Sí, se ve que ya perdimos Fernando, así que tal vez seguimos con Julia y después podemos regresar a Fernando. Gracias, Amy. Bueno, no sé si los cambios al tema del inventario forestal se van a enfocar a los temas que estabas mencionando, porque si no, nos queda la duda un poco de por qué se selecciona el diámetro mínimo de 5 centímetros. Nos parece un poco alto y bueno, por abajo de ese diámetro a la altura del pecho, pues consideramos que hay un porcentaje de biomasa significativo. Entonces, pues no monitorear los cambios en clases con diámetros ligeramente más pequeños, pues puede representar una disminución en los créditos, que bueno, es importante sobre todo para proyectos más chicos. Entonces, pues nada más la duda de por qué el diámetro de 5 como diámetro mínimo de árboles chicos. Nosotros vemos, por ejemplo, pues que 2.5 es lo que por lo general se usa en estudios ecológicos. Muchas gracias, Julia. En la versión 2.0 del protocolo, lo modificamos para que un desarrollador de proyecto podría establecer un DAP menor a 5 centímetros en su reporte de proyecto y por supuesto el verificador tendría que también seguir su DAP mínimo. La razón de que inicialmente establecemos el DAP de 5 centímetros es porque los árboles menores de 5 centímetros generalmente no tienen un pues, nivel de carbono significativo y probablemente hay muchos y eso podría significar muchos costos sin pues recuperar por los beneficios, ¿verdad? Que el carbono no va a cambiar mucho, pero va a generar mucho más costos. Sin embargo, hemos visto que hay unos proyectos, como proyectos de manglar, que Mónica estaba mencionando, en donde podría ser favorable de incluir árboles con un DAP menor. Así que ya está permitido en el protocolo actual que el desarrollador del proyecto y dueño forestal podría establecer un DAP menor de 5 centímetros, explicarlo en el reporte de proyecto y tendría que ser verificado igual. Ok, no sé si hay otro comentario. Sí, gracias, Amy. Gracias, Julia. Muy bien, no sé si Fernando ya está aquí de nuevo. Ya perdimos a Fernando. Ok, yo veo, Juan Pablo, tu micrófono está abierto. ¿Tienes algo de agregar?
Sí. Amy, no sé si me permitas un poco la palabra. Sí, adelante, solo para mencionar, Juan Pablo, no te escuché, yo veo que pediste la palabra, pero no te escuchamos, no sé si tienes que activar tu micrófono o algo, pero regresamos a ti después, perdón, no sé quién estaba hablando, pero adelante. Gracias, Amy. Soy Tania Rosas de Sedema. Hola. Hola, Amy, muchas gracias. Pues me queda claro este cambio que se quiere hacer en la estratificación, pero entiendo yo que el hecho de estratificar es reducir el error, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un conglomerado de 4 áreas de actividad ya estratificadas y 3 de ellas salen en la evaluación, el error sale, la confianza es muy buena, pero una de ellas por X razón, no sé, algún incendio o algún catastro, el error es muy grande. Entonces, promediar las 4 áreas estratificadas no afectaría el resto de las áreas que sí, digamos, que están mejor calificadas. Ok, bueno, primero quisiera asegurar que no estamos confundiendo los dos niveles. Pues entonces su área de actividad tendría estratificación de estratos, ¿verdad? Entonces si tienen un proyecto con un área de actividad, podría o no, repito, es totalmente opcional, podría o no incluir certificación dentro de su área de actividad para pues reducir la variación y reducir las parcelas requeridas para llegar a la demuestra esperada para su área de actividad. Si fuera a tener un incendio en un estrato o mejor no voy a poner incendio porque tal vez eso complica más, pero si fuera a aprovechar un estrato y el nivel de carbono de ese estrato no es igual a lo anterior, la estratificación te da más flexibilidad para modificar sus estratos. Así que siempre se puede a través de tiempo modificar los estratos, ¿verdad? Según nivel de carbono en el momento. Y pues probablemente a través de la vida del proyecto van a modificarse. Por eso también quisiéramos reconocer que podría implicar trabajo a través de tiempo, ¿verdad? Pero también hay flexibilidad de los estratos. Lo que hemos visto hoy es que hay proyectos grandes con programas de manejo grande que está estableciendo áreas de actividad como estratos para reducir variación dentro de las áreas de actividad, básicamente estratificando a través de áreas de actividad. Eso es más complicado porque no se puede cambiar un área de actividad con tiempo, si pues se cambia el nivel de carbono. Así que realmente en este caso la certificación debería darte más flexibilidad a través de tiempo. Pero Tania, no sé si te contesté a tu pregunta, honestamente, no sé. Sí, justo me queda un poco más claro porque yo lo veía como la estratificación que fuera un área de actividad, pero no sería, podríamos tener en un área de actividad más de una, valga la redundancia, una actividad diferente catalogada y eso bajaría pues el nivel de error. Sí, me queda más claro. Sí, gracias, es una actividad dentro de su área de actividad, pero sí podría establecer estrato según nivel de carbono diferentes rodales, ¿verdad? Pero como creo que fue Charlie o Fernando, disculpa al inicio, que mencionó como para un proyecto tal vez pequeño que posiblemente significa menos variación. Sabemos que tamaño no significa variación siempre, pero pensando tal vez en una manera simplística, no tendría que certificar, ¿verdad? Si no es necesario, no es necesario. De acuerdo. Ok, gracias. Ok, Fernando, ¿estás ahí? De nuevo, a ver.
Todavía no, Sí, ok. tenemos, problemas de conexión. Ok, hoy sí. Nada más, bueno, creo que nos perdimos la parte donde comentaba la compañera ahorita, previo a mí. Creo que hay bastantes dudas acerca de la metodología para la estratificación. No sé si existiera un borrador o alguna información previa a la publicación que nos pudieran compartir al grupo para poder analizarla. Digo, porque sí es bastante, o va a ayudar bastante, sobre todo a los proyectos grandes, la estratificación, pero entiendo que va a ser un error promedio de las áreas estratificadas, ¿no? Entonces, no sé, te digo, me gustaría revisar la información, poder hacer a lo mejor algún comentario al respecto, porque pudiera suceder que a lo mejor haciendo esa estratificación de los diferentes tipos de vegetación que existen dentro de las áreas de programa de manejo, resulte un error pues muy parecido si solamente hiciéramos una sola área de actividad, ¿no? Entonces, digo, hay muchas dudas al respecto. No sé si hubiera algún borrador o alguna información que nos pudieran compartir. Sí, claramente, sí, Fernando, gracias. Con mucho gusto. Vamos a, ya después de esas reuniones de trabajo, vamos a incorporar todos sus comentarios y sugerencias, etcétera, para ya, pues, desarrollar el borrador para compartir con el grupo. Si consideramos necesario también, podemos tener otra reunión de grupo de trabajo como en enero, algo así, después de que hayan tenido tiempo para revisar el borrador y discutir más comentarios, ¿verdad? Pero sí, la propuesta sería de, pues, durante estas reuniones, discutir las propuestas, las consideraciones para la actualización del protocolo, escuchar sus comentarios, incorporarlos y generar el borrador para compartir con ustedes. Así que sí, con mucho gusto. Y por supuesto, si tienen más comentarios ahorita que quieren enviar por correo electrónico, pues adelante, por favor. ¿Alguna sugerencia con respecto a alguno de esos puntos? Muy bienvenida. No, yo solo quisiera decir que creo que sin esta información que va a ser útil, ¿no? La confusión, incluso para mí, o sea, tendremos que entender que esto o por lo que veo, estratificamos con base en la vegetación y el carbono que puede almacenar, ¿no? No con base en la actividad que vamos a tener que hacer, porque para eso pues creamos mejor otra área de actividad, ¿no? Definitivamente. Correcto. Okay. Correcto, Mónica. Sí, correcto. Su actividad siempre basada en área de actividad. Sí, sí. Estratificamos con el carbono, ahí los árboles. Correcto. Okay. Sí. ¿Alguien más? No sé si podría participar, Amy. Una disculpa, Sí. se fue el internet. Adelante, adelante. Oye, una pregunta, Amy, porque creo que sí, como comentó Fernando, hay mucha confusión y yo al menos desde mi punto de vista medio cuadrado, de repente no le veo obviamente en el tema de costos sí le veo la diferencia, pero pues prácticamente lo que proponen, si es estratificar, es decir, hacer subáreas de actividad dentro de un área sola de actividad, a mí se me hace que nos estamos tratando de ahorrar el hecho de pagar otra de actividad y tener otra cuenta dentro de la reserva con la intención de llegar a un error mucho más bajo en un área de proyecto grande. No sé, igual y me equivoco, pero esa es mi perspectiva hasta el momento. No, no tendría que abrir otra cuenta o pagar algo más a la reserva. Es más bien solamente un mecanismo opcional para reducir costos de inventario a través de juntar los rodales que tienen mismo nivel de carbono y reducir variación dentro de su área de actividad. Perdón, Amy, no me expliqué. Lo que quería decir es que estamos tratando de hacer subdivisiones dentro de un área de actividad con la intención de bajar el error. Y como Fernando comentaba, esto puede ser o contraproducente o benéfico, ¿no?
porque no sabemos completamente cómo está la distribución de alturas, de diámetros de especies dentro del área de actividad. Entonces lo que queremos hacer es pues hacer más áreas de actividad o tratando de buscar un mecanismo conveniente para el desarrollador, pero esto a mí me causa cierta duda porque le abrimos, o más bien, bueno, antes de opinar alguna otra cosa, sí me gustaría primero entonces leer la metodología que están proponiendo Amy y en función de eso, pues ya hacer los comentarios vía correo electrónico. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que va a pasar casos cuando es beneficiario y casos cuando no, ¿verdad? Va a depender mucho en el proyecto. Y como repito, es totalmente opcional, así que no tiene que hacerlo si no es beneficiario, ¿verdad? La razón es porque hay proyectos muy grandes, como el largo que mencionó Hermánico, o pues aún proyectos de 20,000 hectáreas, ¿verdad? En donde están ya hoy en día intentando de estratificar por áreas de actividad. Y eso es lo que pues no vemos muy favorable para el proyecto, porque ya que se establece su área de actividad, no se puede modificarlo y eso va a complicarse. Y también por las razones que explicamos al inicio de necesidad de establecer su área de actividad alineado con su programa de manejo. Pero totalmente de acuerdo que va a pasar proyectos cuando no será necesario y súper. Pero bueno. ¿Puedo comentar algo final? Sí, adelante, Alberto. Gracias. A ver, en resumen, lo que se busca con la estratificación es justo que si tú ya identificaste que en tu bosque, o como decía Mónica, en tu manglar, existen diferentes estratos identificables, no sé, o sea, bajo ciertos tratamientos es súper identificable por rango de edad, por densidad, por incluso por tratamientos, ¿no? La idea es que cuando tú tienes esa combinación en una sola área de actividad, entre más diferente es, entre menos homogéneo es, pues tiende a haber más error de muestreo o tal vez más bien mayor discrepancia, mayor desviación estándar con respecto al promedio, ¿no? Entonces, la idea es que si tú tienes estratos identificados donde se puede reducir eso, no va a ser lo mismo que tengas parcelas con árboles pequeñitos y árboles muy, muy grandes mezclados todos juntos en el mismo muestreo. De esa manera, en teoría, al tener áreas más homogéneas, más cercanas a la media, tu error de muestreo sería menor y también la intensidad del muestreo, ¿no? La necesidad de hacer muchas más parcelas se tendría que reducir a la hora de poder tener estratos bien identificados. Por eso justo, sí, para responder esas preguntas de Juan Carlos y creo que el compañero Osvaldo, ¿verdad? De Canopia. Como dice aquí, el dueño forestal es quien tiene que definir cómo se hacen los estratos de acuerdo con qué tanto conoce el bosque. En ese sentido, sería mucho más fácil hacerlo para bosques que están bajo manejo que para bosques que a lo mejor son proyectos de restauración donde a lo mejor no tienes tan identificados los estratos, ¿no? Entonces, y como dice Amy, no es obligatorio, la idea es que sea una metodología adicional solamente cuando aplica, ¿no? Por ejemplo, los estados norteños, Durango, Chihuahua, tienen extensiones territoriales muy grandes en donde pueden identificar también claramente por estas extensiones tipos de productividad. No sé, a lo mejor tengo un programa de manejo en donde yo conozco mi área de actividad y tengo 3 tipos de productividad, pobre, media y alta. Si yo tengo un muestreo que incluya las 3, tal vez mi error, mi desviación estándar sea mucho mayor según el tipo de puntos que encuentre, ¿verdad? Por el tipo de densidad y por todo lo demás. Entonces, si yo estratifico de acuerdo a ese tipo de condiciones, un estrato para la producción poca, un estrato para la producción media y otro para la alta, puedo evitar, al tener restringida mi muestreo, puedo evitar que se mezclen y entonces mis desviaciones estándar tendrán que ser menores. Pero solamente si eso justifica, como dicen en el norte, si costea, ¿verdad? Si justifica los costos, pues valdría mucho la pena intentarlo.
Pero sí, claro que se les va a proporcionar el borrador. Yo creo, Amy, que sí valdría muchísimo la pena, además de los comentarios, tener otra reunión en vivo para poder discutir lo que los desarrolladores y, bueno, las personas que están aquí en el grupo de trabajo puedan aportar al respecto, porque sí, desde el principio es como un abordaje tal vez un poco complicado de entender, pero sí lo que se busca siempre es abaratar los costos y hacer lo más eficiente posible la implementación del protocolo. Entonces, espero haber resuelto algunas dudas de lo que se ha mencionado a lo largo de la sesión. No sé si haya otra cosa, Amy, o si quieres avanzar. Sí, hay dos cositas más. Solo tal vez para contestar las preguntas de Juan Pablo que está aquí en el chat. Pregunta, ¿la adaptación del DAP se va a agregar al CalPAS? Pues ya está flexible, así que ya CalPAS va a permitirlo. Ya está establecido que podría incluir un DAP menor a 5 centímetros, pero tendría que clarificarlo en su reporte de proyecto y ser verificado. Pues sí, CalPAS ya lo permite. Y de ahí pregunta si se puede usar la herramienta de WinRock para establecer las parcelas en cada área de actividad. Pues WinRock es otro estándar, otro protocolo que no tiene nada que ver con la reserva de acción climática y nuestra metodología estandarizada. Así que muy probablemente que no, porque tienen que seguir la metodología estandarizada dentro del protocolo FIRST para México para estar alineado con las herramientas que tenemos y los requisitos que tenemos. Amy, nada más tengo otra duda. Sí, adelante. Para el caso de lo que se está comentando ahorita de la estratificación, esto se permitirá, bueno, más bien, se permitirá a la vez hacer diferentes áreas de actividad con estratificación. Perdón, sí, podrían establecer nuevos áreas de actividad en el futuro. Sí, según actividad siempre se puede, sí. Sí, perdón, Fernando. Okay. Porque, bueno, tendríamos que bajar, por lo que estoy entendiendo, me reservo de que me equivoque, que por cada estrato habría que estar buscando un error de muestreo bajo. Entonces, bueno, insisto en el tema, ¿no? Creo que sería bueno revisar la metodología porque pudiera ser incluso mucho más trabajo del necesario, ¿no? Para, sobre todo para proyectos grandes que van a ser diversas áreas de actividad y hay que hacer estratificación en esas áreas de actividad buscando el error más bajo posible en cada estratificación por área de actividad. Y otra cuestión, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si hay un dueño forestal que quiere meter sus, todo el programa de manejo dentro del proyecto, pero en la estratificación que se haga, a lo mejor cae o hay una área que tenga un área que sea demasiado heterogénea, donde el error resulte alto? Al final hay que promediar todos los errores de la estratificación y ese error alto pudiera afectar a lo mejor a una estratificación con un error bajo, ¿no? Entonces, digo, todo esto lo pudiéramos ver a lo mejor ya teniendo la metodología descrita, ¿no? Ok, de acuerdo. Amy, ¿podría hacer algún comentario? Sí, adelante. Sí, es que justo la estratificación es una división artificial que yo hago de mi población con base a información previa que yo tengo de esa población. Como bien se mencionaba, pueden ser los rodales, la rodalización del programa de manejo y utilizarla para estratificar. Y bueno, creo que es una condición necesaria que esa información, pues de entrada sea confiable, es decir, de tal manera que me asegure que esa división artificial que estoy proponiendo, efectivamente dé como resultado menor cantidad de muestra, como bien mencionaba Beto, en cada estrato y por lo tanto para toda el área de actividad y conlleve a disminuir los costos del inventario. Entonces yo creo que en algunas poblaciones donde sí disponemos de esa información previa acerca de cómo se distribuye el carbono, por ejemplo, rodales jóvenes, rodales maduros, yo creo que ahí
tiene amplio sentido la estratificación. Entonces, no sé, a mí me hace sentido la propuesta, especialmente creo en aquellos proyectos que proponen manejo forestal mejorado. Muchas gracias. Amy. Adelante. Sí, de nuevo Osvaldo de Canopia. Sí, solamente para hacer énfasis sobre los beneficios que también de este lado vemos con la estratificación. Solamente quisiera comentar de que la estratificación va a ayudar a reducir los errores del estimador global, y si bien al interior de los estratos el error va a ser grande, el mismo diseño de muestreo aleatorio estratificado permite que el estimador final tenga inclusive un error menor. Entonces, ya que se reduce la variabilidad al interior de los estratos. Entonces, propiamente los errores no se promedian. Eso, por lo tanto, no es un problema, sino que los errores, al generar grupos más homogéneos, con los estratos se va a reducir el nivel de error global. Entonces, eso, por lo tanto, ayuda al objetivo de a buscar tener errores menores en las estimaciones finales. Gracias. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? Si no, tal vez seguimos. Creo que ha sido muy buena discusión sobre la estratificación. Creo que hemos escuchado varias opiniones, ¿verdad? Es justamente lo que buscamos con estas discusiones, de escuchar de todos lados, pues los pros y los cons. Y por supuesto, con cualquier cambio, vamos a ver los dos lados, ¿verdad? Así que muchas gracias. Ok, vamos a seguir con las otras consideraciones para la metodología estandarizada del inventario intensivo. Principalmente son dos. La primera consideración tiene que ver con parcelas de valores atípicas. Hemos visto, realmente en un proyecto vimos este ejemplo y pues ya estamos buscando de formalizar los lineamientos que proporcionamos en este entonces. Así que sería de permitir que los proyectos puedan excluir una parcela de su inventario con un valor de carbono que sea significativamente más alto del promedio de carbono del área de actividad. Si el desarrollador del proyecto cree que el resto del bosque no cumplirá con ese nivel de carbono. Por ejemplo, si una parcela tiene un árbol muy grande que es atípico para la zona y esto influye en los datos más allá de lo razonable. Creo que el ejemplo que vimos realmente fue un proyecto en Jalisco que tenía un árbol con un DAP, creo que fue como de 200 por arriba de centímetros, fue gigante, y los demás fueron como 40. Entonces se generó un error de muestreo de como 70%, y nunca iba a reducirlo, iba a ser muy complicado, ¿verdad? Así que decidimos, bueno, creo que este árbol es muy atípico de la zona y podemos considerarlo conservador de excluirlo. Tengo aquí marcado que pues claramente falta definir qué significa significativamente. Creo que tenemos que incluir en el protocolo una orientación muy clara de lo que podría excluir o no, ¿verdad? También importante de ver que solamente si es más alto del promedio, ¿verdad? No podría ser menos, ¿verdad? Del promedio para ser conservador. Y bueno, pues esas parcelas todavía tendrían que incluirlo en su inventario, en el reporte de proyecto, en el reporte de proyecto, y en CalPAS se puede incluirlo, solamente que en CalPAS hay un mecanismo que dice excluir la parcela de la cuantificación. Así que todavía va a ser muy transparente, no es que no van a registrar la parcela, es que sí tendría que registrar la parcela, solo marcarlo que no va a estar incluido en la cuantificación ni en la cuantificación del error de muestreo, ¿verdad?
No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Veo en el chat. Amy, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. No, me parece excelente esta propuesta. Quizás solo debería de especificarse con mucha claridad los lineamientos de cuándo se considera una parcela atípica. Creo que hay varios procedimientos estadísticos que pueden permitir rápidamente identificar este tipo de parcelas. Y me parece una excelente propuesta. Totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Alguien más? Veo aquí en el chat haciendo pregunta cómo afecta la exclusión a la contabilidad total del proyecto. Sería excluido. Así que este parcela no estaría incluido en el cálculo del promedio de toneladas de carbono de dióxido equivalente por hectárea y tampoco ya incluido en el promedio por áreas de actividad, ¿verdad? Perdón, por hectáreas del área de actividad. Así que sería excluido de la cuantificación. Entonces, obviamente es decisión del desarrollador del proyecto de dueño forestal según la orientación que vamos a incluir. Ok. ¿Y qué pasa si solamente se excluye el árbol atípico de la parcela? Buena pregunta, Eusebio. No tenemos mecanismo. Bueno, tal vez podríamos considerar mecanismo, pero consideramos que sería más fácil solamente excluir la parcela por los mecanismos que tenemos en Calpasca ahorita. Pues sí. Y no sé, sería un poco extraño como considerando en el promedio de toneladas por hectárea. Creo que mejor es solamente excluir la parcela. Pues sí, más limpia. Ok. ¿Alguien más? Pues bueno, podemos seguir considerándolo, pero es mi perspectiva desde ahorita. Amy, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, Alberto. Para las personas que tienen proyectos en el sureste, les va a pasar algo complicado que tal vez tendríamos que consultar con la reserva y que la vez pasada se me pasó por alto, de verdad. Pero árboles atípicos como, bueno, que no son atípicos allá, pero por ejemplo las caobas que tienen contrafuertes y que tienes que ajustar la medida del diámetro. Además de las caobas o cualquier árbol que tenga contrafuertes, algo bien particular del sureste son los ficus parásitos, que crecen y desarrollan raíces aéreas que parecen árboles por sí solos, ¿no? Y que no hay una forma como específica de saber cuál es el verdadero árbol. Entonces, en algún momento lo conversaba con John y pues él sugería que tal vez deberían de ser excluidos mientras no se encuentre una condición específica. Pero yo creo que así como se puede hacer el señalamiento de este tipo de árboles, no sé si la gente que está aquí que tiene esos proyectos en el sureste haya encontrado algún otro caso así bien atípico. En Tetzcacap nos pasó con un proyecto que en efecto había un árbol así, un árbol muy, muy grande, con una altura pequeñita. Y todos pensábamos que era un error de la persona que registró el árbol y pues se corroboró y el árbol era así, ¿no? Así lo hizo la naturaleza. Muy, muy amplio de diámetro y chaparrito. Pero sí que desviaba los datos del inventario. No, por lo menos ahí, como había más árboles en esa parcela, pues se pudo como compensar. Pero creo que sí es muy buen punto y digo, no quisiera como hacer tampoco ahorita tanto debate al respecto,
pero si nos pueden comentar sus opiniones al respecto, yo creo que valdría mucho la pena, sobre todo para esos casos bien atípicos que tengan, ¿no? Alturas y diámetros muy elevados, o ese caso, por ejemplo, de estos ficus matapalos que les dicen, o enredados que les dicen. No sé qué tan frecuentes son, porque también eso yo creo que afecta mucho la cuantificación a final de cuentas. Beto. Perdón, rápidamente, perdón. Gracias, Beto. Solo para mencionar que estamos hablando de atípico en consideración de carbono, comparando al promedio de carbono de su área de actividad, no en términos de la estructura o forma del árbol. Y pues, por supuesto, si son frecuentes, no es atípico, ¿verdad? Sí, pues sí, solo para mencionarlo. Un ejemplo, Amy, de parcelas atípicas puede ser, como dices, no solo por la forma del árbol, si es muy alto o muy grande su edad, pero nosotros encontramos parcelas atípicas en el sentido del número de árboles. Podríamos tener hasta casi 200 árboles 200 arbolitos en una parcela. Y pues también tuvimos, no sé, 6 árboles en otra parcela. Entonces o sea, tenemos que comparar el promedio para ver qué es lo atípico, el 6 o el 200, ¿no? O sea, en comparación del carbono, pero entonces, como dices, no necesariamente con respecto al diámetros muy altos o muy pequeños, puede ser el tamaño, o sea, el número de árboles en una parcela, ¿no? Lo que me dice esto es atípico, porque es el carbono que... Entonces, no tiene mucho carbono, poco carbono, ¿no? Muy poquito, mucho, a eso vamos con lo de atípico, ¿no? Bueno, no necesariamente, creo que vamos a necesitar de clarificar un poco más y cuidarnos un poco con esto, porque no es tanto como, si hay una parcela que tiene muchos árboles o una parcela que tiene menos. Ahí, pues, tendría que ver más con la estratificación, posiblemente. Okay. Pero, pues, aquí estamos hablando de que hay un árbol que es totalmente diferente del bosque. Y por incluir este árbol, se rompe totalmente el árbol de muestreo y va a afectar mucho el proyecto. Así que podemos excluir la parcela con este árbol que es totalmente afuera del normal del área de actividad. Pero solamente que dentro de su área de actividad hay parcelas que tienen pocos árboles y parcelas que tienen muchos árboles. Pues eso es según su definición de su área de actividad y pues su certificación, si fuera a incluirlo. Pero creo que no es como el que ya podría solamente excluir una parcela porque se considera que la parcela tiene menos árboles que los demás. Pues no, ahí es, pues así es. Pues de nuevo, solamente hablando de si que hay un árbol que es extremadamente diferente del resto del área de actividad y el bosque, ¿verdad? Y realmente solo he visto un caso cuando lo vimos, pues, que considera que podría aplicarse. Pero claramente, como Juan Carlos mencionó, tenemos que tener más claridad con respecto a este punto. Hola, a mí. Adelante, José. Bueno, tal vez no mencionó Mónica, pero por ejemplo, tuvimos un detalle en San Crisanto donde encontramos un árbol más allá, de un diámetro superior a 30 centímetros dentro de las parcelas del manglar. Eso también puede considerarse típico, es un botoncillo hasta donde yo recuerdo, pero también tenemos muchos ficus SP dentro, al menos dentro del manglar de San Crisanto, que no están totalmente, que no formaron parte del inventario, precisamente por eso. Entonces, no sé, y también en unos recorridos que he hecho en el ejido del Palmar, en Tabasco, tienen muchos árboles de pucté dentro del manglar. Y mencionaba Alberto de las caobas. Hay sitios de manglar donde también hay caobas con esos contrafuertes.
¿Qué consideraciones hay para eso? No sé, tendría que analizarlo y creo que va a depender mucho en cómo definimos significativamente. Pero de nuevo, si es un árbol que es, no sé, mencionaste 30 centímetros, pues creo que eso no va a ser tan significativa que un árbol de 200 centímetros. Tenemos que definirlo, por supuesto, y después podrían responder a la definición. Correcto. Rosendo, creo que quieres hablar. Sí, nada más para complementar un poco lo que comentaban todos, y creo que en el mismo sentido, siento que la reserva tiene que definir los parámetros bajo los cuales va a definirse significativamente, porque hasta donde entiendo, el texto dice que es una parcela que cambia el promedio de carbono, ¿no? Entonces, entender que si tenemos un muestreo pequeño, obviamente una parcela que nos mueva el promedio de carbono es bastante, nos va a mover mucho el error. Entonces yo siento que sí, la reserva debe de definir primero qué es significativamente y en función de eso consultar con el grupo de trabajo, porque ahorita podemos evaluar muchísimos casos, recordar que el promedio de carbono por parcela está definido por diámetro, altura, incluso la especie, ¿no? Entonces podemos imaginarnos un montón de escenarios bajo los cuales una parcela va a tener un promedio superior al de las demás parcelas, y mientras no tengamos claridad sobre qué es la definición de significativamente, vamos a estar dando vueltas sobre los mismos argumentos. De acuerdo, Rosendo. Y solo para mencionar que dice una parcela que tiene un árbol, no es la parcela. Se excluye la parcela, pero es según un árbol, que es significativamente diferente y lo cual, por supuesto, tenemos que definir. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿quieres hablar? Sí, Amy, gracias. Bueno, mira, nada más reiterar que efectivamente a través de ciertas técnicas estadísticas se puede determinar con precisión cuando una parcela es atípica. Puede ser un cierto número de desviaciones estándar o alguna otra técnica, y que pudiera ser, digamos, algo cuantitativo, una técnica cuantitativa que evite, digamos, la subjetividad, y eso sería muy útil. Pero bueno, mi comentario, Amy, es sobre la experiencia que hemos tenido en Forest Rangers Alliance dentro del proyecto comunitario para el desarrollo de proyectos en el sureste. En particular nos hemos dado cuenta que, como se mencionaba ahorita, la densidad tan grande sobre todo de arbolitos en la parcela pequeña, no sé, nos hemos encontrado que con mucha frecuencia andan entre 50 60 arbolitos. Encarece mucho el proyecto. El rendimiento de la brigada pues disminuye bastante cuando se encuentran en esas condiciones o se enfrentan a ese tipo de condiciones. Y bueno, se encarece el proyecto porque baja mucho el rendimiento, el número de parcelas por día que una brigada puede medir. Entonces, quería comentar una experiencia que vivimos en la integración de los procedimientos de la norma mexicana para carbono, en el cual se propuso una metodología alternativa que consiste en apoyarse, así como ya lo propone ahora el protocolo en la metodología de cobertura de copa, utilizar como variable auxiliar el área basal. La biomasa y el carbono están altamente correlacionadas con el área basal. Y bueno, básicamente la propuesta consiste en medir un cierto número de parcelas dentro del proyecto, dentro del área de actividad, que permitan ajustar un modelo de regresión biomasa-área basal con cierta precisión. No sé, esas parcelas podrían ser 40, 60 parcelas. Y en las parcelas subsiguientes solamente medir el área basal, es decir, la variable auxiliar, sin tener que levantar la totalidad de las variables. La variable auxiliar se puede medir ya sea por sitios permanentes, es decir, midiendo el diámetro normal a todos los arbolitos y los árboles,
o a través de sitios de dimensiones variables haciendo uso de un relastcopio. Sentimos que no se pierde precisión, que de alguna manera es una metodología que ya está adoptada en el protocolo, en la versión 2.0, que es el uso de variables auxiliares como es la cobertura de copa. No se pierde precisión y se disminuyen bastante los costos, creemos que se disminuirían bastante los costos del inventario. Obviamente el monitoreo tendría que ser justo sobre esta variable auxiliar, es decir, monitorear el diámetro normal en las parcelas que van a ser de este tipo, ¿verdad? Es decir, un cierto número de parcelas serían parcelas completas que servirían para ajustar este modelo y después otro tipo de parcelas complementarias que sería para medir la variable auxiliar. Y bueno, esa era la propuesta que queríamos hacer. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Favor de enviarme su comentario escrito también. Ser bueno. Perdón, solo también quería corregirme porque Charlie tiene razón. Sí dice parcela, perdón. El ejemplo es de una parcela con un árbol y realmente esto fue el ejemplo que vimos y estaba considerando, pero sí tiene razón, dice parcela. Creo que tendríamos que clarificarlo más, como hemos mencionado varias veces. Pero es súper bueno escuchar sus respuestas en general al concepto. Creo que eso es lo que buscamos, escuchar. Y sus sugerencias, si tiene alguien, por favor, tiene una sugerencia de cómo creo que Juan Carlos ha mencionado, hay diferentes maneras estadísticas de poner significativamente, pero ustedes son expertos en esos temas también. Así que si alguien tiene alguna sugerencia de, pues, lo que consideran significativamente, por favor, adelante, de manera escrito o, pues, después. Ok, entonces, ¿alguien más? Muy bien, entonces sí, como siempre lo que buscamos con el grupo de trabajo, ¿verdad? Revisar esos puntos con ustedes y escuchar sus sugerencias y pues después incorporar sus sugerencias en el borrador y después vamos a compartir el borrador. Así que si alguien tiene comentario ahorita o sugerencia ahorita, adelante, o si no, pues ya con el borrador también se puede hacer sus comentarios directamente. Muy bien, entonces ya con esta próxima sección, próxima consideración, eso tiene que ver con parcelas en los límites del área de proyecto o área de actividad. La sugerencia, la propuesta que tenemos sería de aplicar lo que se llama el método de recorrido. Entonces, perdón, actualmente en la metodología estandarizada del inventario intensivo, perdón, no incluimos orientación a lo que pasa con parcelas así justo en la frontera, ¿verdad? En los límites del área. Entonces, la propuesta es de incluir el método del recorrido dentro de la metodología estandarizada del protocolo. Eso es, pues en inglés se llama Walkthrough Method, es por Ducey et al. De 2004 y es muy conocido y utilizado pues en los Estados Unidos, a ver cómo se escucha en México. Entonces, cuando un árbol se encuentra cerca del límite, se emplea el método del recorrido. Y aquí son los pasos. Entonces, si el árbol está más cerca del centro, se puede ver en el diagrama también. Si el árbol está más cerca del centro de la parcela que del límite, contar normalmente. Así que solamente se cuenta el árbol como normal. Si el árbol está posiblemente más cerca del límite, tiene que medirlo para estar seguro, ¿verdad? Si las medidas muestran que el árbol en verdad se encuentra más cercano al límite que al centro de la parcela, tiene que proceder con el recorrido. Entonces, si
Sí, entonces, para hacerlo, evalúa la distancia más allá del árbol que iguala la distancia al centro de la parcela. Si está ahora fuera del área de muestreo, si es así, se cuenta este árbol 2 veces. En su registro de la parcela tendría que contarlo 2 veces. Si está dentro del área de muestreo, se cuenta el árbol normalmente. Así es la metodología. No sé si alguien tiene algún comentario. Y tal vez necesite un poco más tiempo para reflexionar en esta metodología. ¿Está bien? Perdón, Amy, creo que sí necesita más clarificación el método. Está un poquito confuso. Ok, entonces. Sí, coincido, Amy, también. De acuerdo. Otro comentario aquí. Aquí no sé si Santiago incluiste directamente los lineamientos ahí en la publicación de la jornada, así que gracias Santiago. Si también se puede clarificar. Ajá. Entonces ahí también se puede leer la publicación directamente. Ok, vamos a revisarlo de nuevo y a ver si podemos utilizar el diagrama. Entonces, si el árbol está más cerca, entonces aquí está un árbol. Vaya. Este árbol. Si el árbol está más cerca del centro de la parcela, entonces se mide si es más cerca al centro de la parcela que el límite. Es más cerca a la parcela que el límite, pues es normal. No hacemos nada diferente, es totalmente normal. Aquí está la frontera. Este cosita es la frontera del área de proyecto o área de actividad. ¿Okay? Entonces, aquí está en nuestra parcela, es así, ¿verdad? Entonces, si ya está, este árbol es más cerca del centro de la parcela que el límite, es normal. Si el árbol está posiblemente, como si se ve como no sabemos, si es un poco más como no es claro. Si es más cerca al centro o es más cerca al límite, pues vamos a medirlo para estar seguro. Y de ahí seguimos. Si las medidas muestran que el árbol en verdad se encuentra más cercano al límite, entonces si desde aquí, si aquí hasta allí es menos que aquí hasta el centro, ¿verdad? Tienen que seguir con el recorrido. Y para esto, para hacerlo, se evalúa la distancia más allá del árbol que iguala la distancia al centro de la parcela. Entonces se mide desde aquí al árbol hasta el centro. Esta línea aquí se mide. Y después se duplica. Se pone esta flecha, se duplica la distancia. Entonces, si el árbol al centro es, no sé, 5 metros. Vamos a poner el otro lado, como en línea recta, el otro lado del árbol, 5 metros. Si está fuera del área de muestreo, si ya está afuera, se cuenta el árbol 2 veces. Si este punto ya duplicado, si está todavía dentro del muestreo, se cuenta como un árbol normal, solamente una vez. Entonces, básicamente se establece si es más cerca al centro o si es más cerca al límite. Si es más cerca al centro, no pasa nada. Si es más cerca al límite, pues ahí tenemos que ver duplicando del centro al árbol, pasando hasta aquí. Si está adentro es normal, si está afuera se cuenta 2 veces. No sé si ya está un poco mejor. Y honestamente, yo tenía que leerlo como varias veces, así que si tienen que tomar su tiempo y leerlo, entiendo perfectamente. Coincido, y yo creo que hay que leer la metodología porque sí hay varias consideraciones las cuales hacer, porque incluso de lo poquito que pude leer ahorita, va a depender mucho de cómo está el límite del predio que estamos, o bueno, del límite del área de actividad. Entonces, creo que sí necesita una lectura más a fondo. Igual, a lo mejor ayudaría tener un diagrama de los límites del sitio respecto al centro para también tener una idea, ¿no?, sobre eso.
Y aquí, por ejemplo, Juan Carlos menciona la posibilidad de un buffer de 11.28 metros sobre el límite del área de actividad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez de área de actividad la gente decide estratificar? Entonces, este límite también existiría en los estratos, ¿no? Entonces, sería como también estableces un límite al estrato, ¿no? Yo creo que por aquí está, creo que Santiago hizo favor de compartirnos el artículo de Dossi, donde viene la metodología. Sí, échenle un ojito porque está interesante. Yo pienso que, por ejemplo, la gente puede definir, este es el límite de mi ejido, voy a hacer área de actividad 20 metros adentro para evitar llegar al límite. Pero de todas formas vamos a tener árboles que van a caer en las orillas del área de actividad. Así que eso es un poco inevitable, ¿verdad? Yo creo que sí es muy importante entender cómo funciona método del recorrido. De acuerdo. Hay una pregunta que dice, ¿qué es el propósito? De José Inés. Solo de clarificar, el propósito es, pues, al momento no hay orientación para lo que debería pasar si una parcela cae justo en la frontera de su área de actividad. Entonces, diferentes desarrolladores de proyecto creo que están implementando diferentes metodologías. Entonces, tenemos que incorporar una metodología estandarizada, ya que pues así es el protocolo, una metodología estandarizada. Así que el propósito es solamente para proporcionar orientación a lo que debería hacer si una parcela cae justamente en la frontera o el límite de su área. De ahí, creo que había, Juan Carlos, un buffer. Sí, solo Sí, para... perdón, voy a contestar a la pregunta de Juan Carlos. Sí, un buffer. Bueno, en general, lo que podría pasar con un buffer es que podría permitir más bias, más bias en el inventario, porque está excluyendo un área como si fuera a incluirlo en su área de actividad, en las hectáreas de su área de actividad, pero ya no se incluye en el posible área muestreado, pues su inventario podría ya tener un bias que realmente no pues representa la población en general o en total de su área de actividad. Por eso no consideramos un buffer la mejor opción, aunque pues fue una opción que consideramos. Ok, perdón. Adelante, no sé quién estaba hablando. Amy, no sé si pudiera comentar algo. Sí, Fernando. Yo ahí me sigo, pues. Perdón, creo que iba Juan Carlos o... Ok, perdón. Juan Carlos, adelante y después Fernando. Gracias. Gracias, Amy. Es que yo pienso que si el buffering, o sea, el buffer hacia adentro de 11.28 se hace solo para el trazado de la malla del plot grid, si alguna de esas parcelas límite fuera seleccionada en el proceso de plot selection, justo el límite de la parcela coincidiría con el límite del área de actividad o, como bien dice Beto, con el límite del estrato. Entonces, toda el área, digamos, decretada dentro del área de actividad está siendo sujeta de estudio. Era solo esa aclaración. Perdón, no creo que entiendo. Si se está poniendo un buffer de... 11.28 Ajá. sobre el límite del área de actividad o rodal, como se quiera ver. Afuera. El centro de la parcela Ajá, ok. hacia adentro, o sea, un buffer in, o sea, un recorte hacia adentro. Y ese nuevo polígono recortado, que es el buffer, se utilice para trazar el plot grid, la malla teórica. Exacto, sí. Entonces, si una parcela, digamos, en el límite fuera seleccionada,
justo porque está 1128, el límite de la parcela estaría coincidiendo con el límite del área de actividad y sería sujeta de muestreo, es decir, se mediría completa. Entonces no generaría sesgo, ¿no? O sea, Sesgo, sí. no habría vallas, ¿no? Sí, entiendo su concepto. Creo que no, los áreas de actividad no son perfectamente así. En los plot grids no va a caer exactamente así, ¿verdad? La malla de 25 por 25 metros no creo que va a estar perfectamente alineado con los 11.28 metros. Pero entiendo el punto y pues es algo que podemos seguir considerando. Gracias. Sí, aparte yo creo que un estandarizarlo a 1128 también tendría complicaciones dependiendo del tipo de compensación por la superficie del terreno, ¿no? Si tuvieras que compensar más allá, caeríamos en el mismo dilema, entonces. Así que, pero creo que vale la pena a nivel de abstracción pensarlo, porque se hace, por ejemplo, para aprovechamiento forestal, se utiliza cuando hay que proteger cuerpos de agua o margen ribereña, ¿no? Se dejan 20 metros de franja franja de protección sin intervenir, ¿no? Como estos buffers para evitar pasarte del área que está permitida para aprovechar. Tal vez aquí podría hacerse algo similar, pero sí se tendrían que buscar muchas consideraciones. Gracias. Solo para mencionar que estoy leyendo también el chat, que Julia dice que también que le gusta más la idea de buffer, porque además prevendría de un traspaso accidental a otras propiedades y posibles conflictos. Gracias por el comentario. Y José Inés Lerpama pregunta si no es una opción solo contar los árboles dentro del sitio de medición y que estén dentro del área de actividad. Creo que es lo que por lo menos un desarrollador del proyecto está haciendo y tal vez dos si también están implementándolo, no sé. Bueno, creo que también eso podría introducir un poco sesgo y obviamente va a afectar las toneladas por hectárea, el promedio de toneladas por hectárea, ya que pues básicamente está generando una parcela que solamente va a ser mitad de parcela, o depende, ¿verdad? Por eso no lo consideramos mejor opción, pero también fue opción que consideramos y que podemos considerar. Gracias. Amy. Sí. Bueno, de mi comentario van con respecto a lo que a lo que comentaba Juan Carlos y a lo que comentaba Alberto, de que precisamente si se hace un buffer tendría que ser a lo mejor al máximo de pendiente que se pudiera encontrar en los predios, o bien irnos directamente al máximo en la tabla de compensación de pendientes de la reserva, que sería el 150%, ¿no? Tendríamos que tomar esa distancia que viene marcada para hacer el buffer y evitar que por compensación nuestro límite de parcela se siga yendo todavía más allá del límite del predio. Con respecto a lo de las parcelas que están al límite de los predios, creo que no son tantos los casos que se presentan realmente, pero con este método de Weld-Trau, creo que si seguimos la regla que se plantea aquí, vamos a estar considerando carbono que realmente no está dentro de la parcela, ¿no? Porque podemos poner el ejemplo de la calabaza, ¿no? Se siembra la planta en un terreno, pero la calabaza crece en el terreno de otra persona, ¿no? Entonces entramos en el dilema de quién es la calabaza. Entonces considero que bueno, nos evitaríamos muchas cosas si se respetan los límites, porque solamente deberíamos estar midiendo el carbono que se encuentra dentro del área de actividad o dentro del territorio del dueño forestal. Gracias, Fernando. Ok. Y Juan Carlos mencionó que de acuerdo con la inclusión de la compensación,
Muy bien. Ok. No sé si hay otros comentarios o preguntas. Yo igual solo un comentario, creo que si es ya una metodología estandarizada para cuando se presenta este tipo de casos y ya creo que está ampliamente siendo utilizada, pues creo que sí vale la pena que la revisemos y yo creo que incluirla en el protocolo para que cuando se presenten estos problemas, pues todos tengamos como las mismas directrices de cómo resolverlo, ¿no? Creo que eso sí ayudaría mucho. De acuerdo. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Pues sí, muchas gracias por los comentarios. Son muy útiles, muy interesantes y por supuesto vamos a seguir pues revisando esos puntos con consideración de sus comentarios. Y bueno, así que creo que esa es la última consideración para hoy con respecto al inventario forestal. Posiblemente vamos a encontrar otras consideraciones dentro del proceso del desarrollo del borrador del protocolo, ¿verdad? Actualizado. Entonces, como hemos mencionado, pues con gusto vamos a compartir un borrador con el grupo de trabajo. Si tenemos pues un borrador de diferentes secciones adelantados, podemos compartir la sección, ¿verdad? Con ustedes directamente o pues ya cuando tengamos el borrador listo para completo. Espero que ya como tipo enero vamos a tener la habilidad de compartir el borrador con ustedes, que ya está incluido o que ya incluye estas consideraciones y pues sus comentarios. Entonces, si tienen más comentarios con respecto a estos puntos que discutimos hoy o pues con respecto al inventario forestal en general, por favor de enviarnos sus comentarios antes del fin de mes para que podamos incorporarlos en el borrador, ¿verdad? Ya que pues principalmente en diciembre vamos a ya estar desarrollando el borrador ya para tener algo listo en enero. Y muy bien, de ahí solo me voy a mencionar que la próxima reunión del grupo de trabajo ahorita está programado como el 30 de noviembre. Espero que podamos mencionar la fecha, pero por supuesto si algo cambia, les avisaremos. Perdón, hay otro comentario aquí. Perdón, solo para leer el comentario para tenerlo ya en el registro. Eusebio mencionó que se tomen en cuenta los árboles que estén dentro de la parcela de muestreo y de los límites de área de actividad, aun y cuando el límite de la parcela se encuentra en el otro límite, tomando en cuenta las compensaciones correspondientes. Muchas gracias, Eusebio. Creo que, pues, todos son muy buenas consideraciones. Muy bien. Oh, perdón. Y también, Julia, yo vi tu comentario de dónde exactamente el protocolo establece la flexibilidad del DAP mínimo. Posiblemente es dentro de una rata de calificación. Si no está, aunque creo que está dentro del protocolo. Si quieres escribirme por correo electrónico, yo puedo mandarte el texto del protocolo. Está ahí, de uno lado a otro, está ahí. Pero pues, bueno, con gusto puedo clarificarlo por correo. Ok, perdón, ya veo otro comentario o pregunta de Adrián. Dice, ¿cómo estos casos son muy aislados, habría la posibilidad de sustituir esos puntos? Interesante, creo que tiene que ver con ya las parcelas del límite, ¿verdad? Su comentario, Adrián. Pues creo que tenemos que ya considerar esos comentarios más al fondo. Muchas gracias. Ok, muy bien. Si no hay ningún otro comentario o pregunta, creo que pues podemos cerrar la sesión de hoy. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. Ha sido una discusión muy útil, muy interesante, muchas diferentes perspectivas. Pues muchas gracias por compartir su conocimiento, su experticia
experiencia con los proyectos de carbono. Es un gran placer. Y pues seguimos en contacto, cualquier cosa, y pues ya venimos de nuevo al fin de mes. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día. Gracias a todos, saludos. Hasta luego a Gracias, todos. Yami. Buenas Hasta tardes. luego.